¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buenos días, días. Licenciado, licenciado. buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar nuestro contenido. No se olvidará, por favor, de tener los documentos, pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar nuestro año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de las construcciones megalíticas, ¿no? Que prácticamente fueron monumentos hechos de piedra, ¿sí? Sumamente grandes, sumamente extensos, en donde prácticamente eran utilizados, en este caso, como tumbas, ¿no? Por los restos, en este caso, que fueron encontrados de cráneos, de osamentas, ¿sí? En donde prácticamente realizaban ritos funerarios, ¿no? Como ustedes saben, directamente los primeros seres humanos, ¿sí? Realizaban lo que son tumbas, en el caso del Paleolítico, sumamente básicas, ¿no? Es decir, una persona fallecía, lo enterraban, ¿sí? En este caso, en situaciones no muy profundas, lanzaban lo que son las piedras, los enterraban con las cerámicas y en algunos casos también eran enterrados cerca de sus hogares como tal, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que el alma o el espíritu brindara lo que es protección, ¿no? Y fueron las primeras formas religiosas que el ser humano, en este caso, logró realizarlas una vez que el ser humano logró, pues, evolucionar hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no? Es decir, al hombre con conocimiento o al ser humano con conocimiento, ¿no? Y después, obviamente, en el Neolítico, las formas de enterrar también fueron modificándose un poco. El arte rupestre, que en su momento lo pintaban en cuevas, ¿sí? Con colores bastante llamativos, resaltaba el color ocre, dibujaban lo que eran a los animales, dibujaban las actividades que ellos realizaban, ¿no? Pero era sumamente detallado. Y después, obviamente, lograron, en este caso, consolidarlo con las construcciones megalíticas, es decir, construcciones realizadas con piedras gigantescas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes piedras encontradas en una forma bastante peculiar. Por ejemplo, aquí tenemos piedras que son colocadas de una manera vertical, de una manera horizontal y también los pequeños túmulos de piedra en general, ¿no? Aquí tenemos un crumblage que se le conoce, ¿no? Como una forma de organizar las piedras de una manera circular, ¿sí? Lo podemos encontrar aquí, lo podemos observar en estas imágenes y aquí también podemos verificar de cómo eran ubicadas estas piedras que los primeros seres humanos las encontraban, ¿no? Muy bien, construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Nora Alba, por favor. Sí, Sí, licenciado, señor. aquí estoy. Por favor. Sí, buenos días. Muy buenos Cons- días. construcciones megalíticas. En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra, que reciben el nombre de construcciones megalíticas. Se empezaron a levantar a finales del quinto milenio antes de Cristo, en sociedades neolíticas, especialmente de la zona atlántica, aunque se siguieron construyendo hasta el segundo milenio antes de Cristo en plena edad de bronce. Excelente, señorita. Muy bien, 10, ¿no? Aquí podemos establecer que las construcciones megalíticas prácticamente se fortalecieron en el quinto milenio antes de Cristo, ¿no? Y aquí directamente podemos mencionar que llevan el nombre de megalíticas porque eran grandes bloques de piedra, ¿sí? Y que obviamente también fueron construidas hasta la edad del bronce, ¿sí? Algunos historiadores destacan que la mayoría de estas piedras prácticamente se fortalecieron en el neolítico, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de practicar lo que se conoce como los ritos funerarios y obviamente, pues, la gran visión que tuvo el primer ser humano, los primeros seres humanos, en edificar,
¿sí? Y de colocar estas piedras, ¿no? En la mayoría de estas piedras, sí, en las bases fundamentalmente, se encontraron lo que son restos de seres humanos, se encontraron restos de cerámica y algunos huesos de algunos animales, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar directamente de las características de estas construcciones. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ashley, por favor? Sí, señorita Ashley Robles, ¿estamos ahí? Parece que no. No, estamos sin nota. Muy bien. Señorita Clara Robles, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Estas construcciones necesitaron el esfuerzo colectivo de una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues mover bloques que podían pesar más de 400 kilogramos no era una tarea fácil. Las herramientas que utilizaban eran palas de huesos de animales, uñas de madera o martillos y picos de piedra. Además, muchas veces las construcciones estaban lejos de la cantera, por lo que debían trasladar los bloques de piedra sobre troncos y por pendientes hasta llegar al lugar elegido. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Miren, por ejemplo, acá algunos historiadores mencionan de que el trabajo que realizaron los primeros seres humanos realmente era muy difícil de hacerlo, ¿no? Las canteras o los sitios en donde estaban ubicadas las piedras prácticamente estaban a 2 o a 3 kilómetros de donde ellos lo colocaron, ¿sí? Por ende, algunos historiadores mencionan o establecen de que tal vez no fueron realizados por los seres humanos, ¿no? Imaginen una piedra que podía pesar más de 400 kilogramos, ¿sí? Entonces, llevar 2, 3 kilómetros para colocarlas en una posición recta o horizontal realmente era sumamente difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos acá. La mayoría de estas piedras inclusive lograban tener una medida de 20 metros. Sí, entonces, si en su momento realizaron los seres humanos, debió ser pues una situación bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos lo que son imágenes de cómo eran colocadas diferentes piedras, ¿sí? Y obviamente cada una de ellas lográbamos encontrar lo que son madera, lo que son un poco más de restos óseos y también logramos identificar algunos huesos de algunos animales, miren, ¿sí? Entonces, era una tarea sumamente difícil para los primeros seres humanos, ¿no? Acá podemos verificar que eran piedras bastante grandes, pesadas, ¿sí? Y con la finalidad, en este caso, de practicar las ceremonias, ¿no? Muy bien. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita, ya, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Esta es la imagen. Luz en blanco. Ya, ahorita sí. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Hasta ahora se las ha clasificado de forma muy básica. Sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos indican mucho más complejos. Estímulos. Colinas de tierra o piedra hechas por el hombre que generalmente cubren entierros. Dólmenes. Estas son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales, grandes y permanentes. Esas piedras eran colocadas horizontalmente sobre una base de piedra o una caja de piedra cerrada. Poseían una especie de entrada casi siempre circular, pero también triangular o cuadrada. Algunos se encuentran en Dries-le-Combe en Reino Unido, Costa de Morbihan de Francia y Asyut en Etiopía.
Etiopía. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá en los tipos de las construcciones, en su momento y la gran mayoría eran básicas, ¿no? Por ejemplo, los túmulos. Los túmulos son prácticamente pequeñas ubicaciones de piedra, ¿no? Aquí les vamos a indicar, por favor, ¿sí? Si logramos observar en la partecita de aquí, ¿sí? ¿No? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Estos son los pequeños túmulos que nosotros también lo conocemos en este momento, ¿no? Y eran pequeñas formas, en este caso, de enterrar, ¿sí? A las personas que fallecían, ¿sí? Es decir, solamente agrupaban las piedras y colocaban a las personas, ¿no? Excelente. Ahora vamos a hablar en este caso de los dólmenes, ¿no? Que prácticamente eran construcciones de piedra, ¿sí? Ubicados directamente con una encima de otra. Entonces, miren, colocar piedras que prácticamente pesaban toneladas, ¿sí? Era una tarea sumamente para los seres humanos. Por ejemplo, nosotros, cuando se nos acaba el gas, ¿sí? El tanque de gas, más o menos, ¿en qué distancia podríamos recorrerla nosotros, con el físico que nosotros hoy tenemos? ¿Será una cuadra, 2 cuadras? ¿Qué opinan ustedes? Una cuadra llena, 2 cuadras Sí. vacío. Una cuadra, pero, o sea, sin soltarle, sin soltar. Yo unos metros, licenciado. Los 2 Excelente. Entonces, metros. muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros no podemos decir que tengamos una condición física pues sumamente buena, ¿no? Para llegar 2, 3 cuadras, ¿sí? Entonces, miren, a pesar de que el tanque de gas, por decirlo así, no es muy pesado, que digamos, nuestra condición física no nos da para llevar a una distancia sumamente larga, por decirlo así, en una sola jalada. Es decir, me coloco en la espalda y vamos, ¿no? Entonces, miren, si para nosotros es difícil cargar lo que es el gas, imaginen para ellos llevar piedras sumamente grandes, pesadas, ¿no? Entonces, era una tarea sumamente difícil. Algunos historiadores mencionan que prácticamente para llevar esas piedras se necesitaron más de 10.000 hombres, ¿sí? Entonces, miren, llevar las piedras de las canteras, ubicarlas, colocarlas, entonces, realmente era una situación bastante difícil, ¿no? Y obviamente existen historiadores que dan el punto de vista de que estas actividades no las realizaron los seres humanos, ¿no? De que tal vez fueron extraterrestres, porque debido a la complejidad, en este caso, de llevar esas piedras, realmente pues queda un asombro, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de cómo colocaron las piedras y más aún, miren, la simetría perfecta, es decir, para que la piedra no se vaya ni de un lado ni del otro. Sí, miren, La como ustedes hipótesis de los pueden. gigantes también. Claro, excelente. También una gran teoría que también existe, ¿no? Pero en fin, son opiniones y versiones que siguen latentes al día de hoy. Por ejemplo, en el caso de este dolmen, miren, las piedras no son colocadas en una misma posición, ¿sí? Por ejemplo, acá puede ser una posición que está muy recta, pero acá está inclinada, de igual manera en la parte de atrás. Pero a pesar de que estas dos están inclinadas, miren, la piedra que está colocada en la parte de arriba es perfecta, es decir, mantiene un equilibrio. Entonces imaginen, llevar las piedras 2, 3 kilómetros, colocar encima de otras piedras, otra piedra más pesada, y además de eso, tener lo que es una visión para que la piedra no se caiga, no se vaya de un lugar a otro y mantener un buen equilibrio, pues es un asombro que tenemos al día de hoy. Es decir, es un misterio que todavía prevalece, ¿no? Miren cómo colocaban las piedras y que obviamente algunos de ellos están directamente en Reino Unido, en Francia y también encontramos en Alemania y en Etiopía, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Estefano? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Menhires. Son enormes pilares de piedra con una altura de a 3 a 20 metros, colocados verticalmente en el suelo.
Se estima que lo más grande de estas construcciones megalíticas pesa unas 300 toneladas. Mire, se encuentra principalmente en grupos, formadas unas docenas hasta miles de piedras. En algunas menhires hay adornos o barandas. Cromelets son varios lugares de piedra alargadas en el suelo. Menhires formados uno o varios círculos concéntricos. A veces, en el centro de la estructura, estas construcciones megalíticas, o hay de piedra, otra piedra, menhir o dolmen. Las construcciones megalíticas son expresión de una gran religión que se extendía desde el Próximo Oriente hasta el Círculo Polar. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, en el caso de los menhires, miren, por ejemplo, los menhires son estas piedras colocadas en esta posición vertical. ¿Sí? Y estaban entre 3 a 20 metros de altura. Sí, o sea, eran sumamente grandes. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas observaciones de esas piedras. ¿Sí? E inclusive se cataloga pues que una de las piedras llegó a pesar unas 300 toneladas. Entonces, imaginen, qué habilidad, y sí, bueno, lo realizaron los seres humanos y el sacrificio que tuvieron que hacer para colocar estas piedras. Y el tiempo también. Por ejemplo, para colocar una piedra, si de 3 a 20 metros en esta posición, ¿qué tiempo nosotros en la actualidad tendríamos que tener para colocarla en esa posición? Ahora en la actualidad, bueno, tenemos herramientas para hacerlo. Antiguamente no habían las herramientas que existen a día de hoy, pero si fuera humanamente hecho, eso pues nos tardaría muchísimo tiempo y personas también, o sea, mano de obra. Tendríamos que tener miles de personas para poder levantar una piedra de esas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, como le decía la compañera, ¿no? Al día de hoy tenemos herramientas, tecnología, maquinaria para edificar, pero de igual manera tendríamos que tener un tiempo, pues, un poquito prolongado, ¿no? Pero para aquella época, entonces, imaginen cuánto tiempo tuvieron que reunirse, bueno, en cantidad de la mano de obra también de los seres humanos, para edificar estas piedras. ¿Sí? Es una situación sumamente enigmática, ¿no? Y que todavía, pues, algunos historiadores mantienen el asombro del caso, ¿no? Edificar lo que son piedras, ubicarlas y sobre todo tener un significado especial, ¿no? Otro tipo de construcción megalítica se le conoce como el cromlech. El cromlech prácticamente es la reunión de menhir, es decir, esto. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, en el caso de esta imagen, si nosotros la observamos desde la parte de arriba, este es un cromlech porque es la reunión de diferentes menhires. ¿Sí? Y es algo similar que también tenemos en la partecita de acá, ¿sí? Aquí, acá, y también la podemos observar en estas distancias. ¿Sí? Entonces, miren, qué habilidad que nosotros, sí, en su momento logramos tener para edificar estas construcciones, ¿no? Ahora, vamos a detallar lo que son características propias de las construcciones. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mayerling? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muy buenos días, por favor. Buenos días. Tipo de característica de las construcciones megalíticas. Hay rastros de tratamientos mecánicos en algunas de las estructuras megalíticas. Muescas, surcos y aberturas circulares. Aún hay grandes misterios relacionados a estas magníficas estructuras megalíticas. Por ejemplo, no se ha establecido de forma concluyente cómo y por qué se construyeron. Tampoco se sabe qué tipo de instrumentos se utilizaron ni quién las ideó y construyó. Otro misterio es cómo lograron transportar estas enormes piedras que pesan varias toneladas.
Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, dentro de estas piedras, nosotros en este caso lograron encontrar lo que son restos, lo que son restos óseos, restos materiales. Aquí hablamos lo que son huesos de animales, ¿sí? Herramientas, sí, que prácticamente eran utilizadas para la elaboración, ¿sí? Para colocar estas piedras, ¿no? Si bien es cierto, pues todavía se mantiene el misterio de qué lograban o qué buscaban, en este caso, realizar los primeros seres humanos en transportar lo que son enormes piedras, es decir, piedras que pesaban toneladas, ¿no? Entonces, miren, ubicarlas en diferentes posiciones, tener la habilidad, en este caso, de sobreponer otra piedra encima, ¿sí? Y en este caso, tener lo que es una vitalidad, ¿sí? Bastantes seres humanos en participar para colocar estas piedras gigantescas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? De cómo prácticamente eran colocadas estas piedras, ¿sí? Muy bien, morada para los dioses. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Susana, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Morada para los dioses. Por el nuevo paso cultural aparecen nuevos utensilios. Las cucharas para talar bosques y hacer casas. El árbol para preparar los campos. La cerámica para almacenar las provisiones. En lugar de los encantamientos mágicos para conjurar desde la caverna del glaciar. El éxito de la casa. Aparecen nuevas representaciones y consideraciones. Surge el mito, la idea de la gran madre de cuyo rasgo procede toda la vida. Nace el deseo de erigir morada para los dioses, para honrarlos y de asegurarse algo que durase después de la misteriosa muerte. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Miren, entonces, por ejemplo, aquí directamente podemos establecer de que aparecieron nuevos utensilios, ¿no? Las hachas para talar los bosques, para hacer casas, el arado, en este caso que era utilizado lo que eran los animales para los campos, también podemos establecer de que crearon la cerámica con la finalidad de almacenar, perdón, lo que se conoce como las provisiones, ¿no? Si bien es cierto, aquí también logramos destacar de que ellos eran expertos ya en la cacería, hablamos directamente que eran expertos también en las estrategias, en las construcciones de estas piedras, ¿no? Y más aún directamente aquí aparece el deseo de establecer lo que es una representación directa a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Es decir, a la representación de los dioses, ¿no? Con la finalidad, sí, de crear estos templos en donde ellos, los primeros seres humanos, logren directamente entender lo que son ritos, ceremonias, de una u otra manera, para honrarlos como tal, ¿no? Aquí también aparece lo que se conoce como la representación directamente de la muerte, del alma, del espíritu y sobre todo las formas de enterrar a los primeros seres humanos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá logramos establecer lo que es una pequeña construcción. Miren, tenemos diferentes piedras que bordan. Aquí tenemos una piedra que es colocada en la parte de arriba, ¿sí? Como ustedes pueden observar, no se cae, no se va de ningún lado a otro, ¿sí? De igual manera, la que tenemos acá. Y aquí también podemos observar grandes piedras ubicadas en un mismo punto, ¿no? Aquí también podemos destacar que una de las construcciones megalíticas son las construcciones de Stonehenge, que nosotros lo hemos conocido, lo hemos visto en algún momento, en alguna película, en alguna serie, en donde prácticamente nos habla
de la creación de estas piedras, ¿no? Entonces, miren, realmente los seres humanos de aquella época estuvieron prácticamente establecidos en formas religiosas, es decir, empezaron directamente a tener lo que es una honra a los fenómenos de la naturaleza y más que todo empezaron pues a dar paso a la creación de sus dioses en general, ¿no? En creer lo que es el alma, el espíritu, en enterrar a las personas, en establecer lo que son parámetros dentro de su sociedad y más que todo directamente establecer formas para que los primeros seres humanos logren subsistir. ¿Sí? Miren, entonces realmente enigmático y en su momento también hermoso de cómo ellos en este caso lograron edificar, lograron directamente construir estas piedras, ¿no? ¿Sí? Entonces al día de hoy todavía pues las tenemos y siguen siendo pues de asombro para la mayoría de la población en el mundo. ¿Sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Mm, No, licenciado. No, no, licenciado. Excelente, muy No, bien. Entonces pasamos directamente a nuestra guía académica, ¿no? Muy bien, ¿sí? Especialmente para las personas que estamos en el portafolio digital, ¿sí? Muy bien, como ustedes saben, en la guía académica que hoy la trabajamos con ese nombre, ¿sí? Tenemos algunas actividades. Tal vez ya revisamos esta actividad. Esa ya. Estamos revisando. Ya revisamos muy bien, ¿no? Entonces, bueno, era una actividad en donde estaban algunos parámetros, ¿no? Estábamos, me parece que las fuentes de la historia también revisamos. Sí, también. Ya, excelente, muy bien. Bueno, las corrientes también las revisamos en su momento, ¿no? Sí, sí revisamos las corrientes de la historia, ¿verdad? Las corrientes. Ya, excelente. Aquí tenemos lo que es una actividad de la cultura, de el trabajo como tal. Disculpe, licenciado. En historiografía, aquí en la plataforma, en el positivismo histórico, Ya. hay en la página 23 del portafolio, yo estaba viendo una pregunta que yo no la entiendo, entonces yo quería aprovechar justamente la que está enfocada ahí en la primera pregunta de las actividades del número 23, que dice, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de las corrientes de la historia que corresponde. Entonces, yo me he leído y me he releído y he visto vídeos y todo eso, pero no puedo identificarlas. Entonces, yo no Ya, sé muy si bien. Excelente, señorita. Sí, muy bien. Nunca se queden con la duda, por favor. Si tenemos alguna duda en cualquier pregunta, en cualquier tema, por favor, con toda la confianza del mundo, con todo el amor del mundo, me preguntan, por favor. Sí, porque obviamente esas preguntas en su momento pueden salir del examen y como no las respondimos de ahí, sí, nos complicamos. Excelente. Muy bien. Dentro de la pregunta número 23, justamente en donde mencionaba la compañera, aquí vamos a colocar, ¿sí? La corriente, o mejor conocido como el modo de producción, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, aquí nos dice, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de las corrientes de la historia a la que corresponde, ¿sí? A esto se le conoce como el materialismo histórico. a todo. Muy bien, sí, materialismo histórico, nada más, sí, solamente tenía que colocar una Una sola. Ya. sola. Claro, por eso yo es que veía y las imágenes, me metí en Google, investigué, leí, releí las notas que tenemos, pero nada me coincidía. Digo, estoy con esa duda. Y claro, Claro, muchas muy gracias. bien, excelente, nunca se queden con la duda, muy bien chicos, excelente. Entonces aquí colocamos el materialismo histórico, ¿no? Aquí también no se olviden que también nos podemos guiar por la imagen. Por ejemplo, ¿quién es este personaje de aquí? ¿Cuál?
Pues, ¿Quién es él? Parece Albert Einstein. Casi, parece pero no. ¿Quién será? ¿Quién será? Charles Darwin. ¿Carlos? Charles Darwin. Casi, pero no. Otro personaje. Está con un libro en la mano. ¿Quién será? Ya, muy bien. El señor Karl Marx. Sí, muy bien. Ya les voy a poner una prueba con imágenes de personajes históricos para que nos acordemos. Muy bien. Excelente, ¿no? Bien, entonces aquí directamente colocamos. Trabajamos esta parte de aquí, me parece que ya la trabajamos, ¿verdad? Ahora vamos Usted, a los licenciado, elementos. perdón que le interrumpa antes de que se vaya de esa pregunta que la compañera le hizo. Aquí dice positivismo histórico, materialismo histórico y al frente están un poco de definiciones. Entonces, ¿a dónde le unimos o qué hacemos ahí? A la Ya, que corresponda. a la Pero que ¿cuál? corresponda. Por ejemplo, digamos, el materialismo histórico, ¿sí? ¿A qué definición corresponde de las que tenemos aquí? Estudia el desarrollo de la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre. La fuerza principal la determina toda la vida social de los hombres y condiciona la transición de un régimen social a otro. Excelente. Entonces, es la opción de abajo, ¿sí? Ahí unimos, ¿sí? Vamos uniendo en cada definición. Sí, no se olviden, por favor. Una con líneas correspondientes a la corriente historiográfica que corresponde según la definición correcta, ¿sí? Y así vamos uniendo. Sí, especialmente para aquellas personas que tenemos la guía física. ¿Ok? Muy bien. Licenciado, también tengo otra Sí, pregunta sí, yo. sí. Por Claro, ejemplo, dígame. en la página 25, por ejemplo, Ya. yo entiendo por característica, y en todos los ejemplos yo he visto en las fotos que tenemos de las preguntas a resolver en las actividades, me he visto todo el portafolio y siempre nos menciona características. Y por características yo entiendo que es la forma de vestir, la forma de llevar el pelo. En esta imagen, por ejemplo, que es de la cultura sáchila, de la Santo Domingo de los Sáchilas, es esa cultura, ¿verdad? Entonces, una característica sería la vestimenta, ¿verdad? Que todos los hombres son similar. Otra característica sería Excelente. que las mujeres llevan las faldas de otro color. Esa sería otra Muy característica. bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra Entonces, característica más? yo veo a este hombre que está con unas hojas ahí, se supone que está un ritual haciendo, ¿verdad? Muy Eso también bien. sería una característica. Excelente. Eso también es una característica, ¿no? Justamente como usted lo mencionaba, la vestimenta, hablando directamente de la forma de vestir, hablamos directamente de los ritos que podemos observar en la imagen, cómo se visten las mujeres, cómo se visten los hombres, en qué sitios se encuentran ubicados, qué están realizando, ¿sí? Y en el caso directamente de los áchilas, ¿no? Una característica propia es que su cabello tiene un color bastante diferente, ¿no? Entonces, miren, cuando observemos esta actividad, sí, vamos a detallar todo lo que podemos observar de la imagen. Pero hay un rompecabezas también en la página 38 que yo no lo entiendo. También me Claro, ha pasado. dígame, por favor. Vamos a la página. Bueno, ¿la página 25 quedó clara? Sí, es así. Sí. Muchas gracias. Sí, no, me confirman, por favor. De ahí bajamos a la siguiente página. Bueno, el trabajo, ya trabajamos esta actividad. Ya, está ya. Ya. Ya, muy bien. Bajamos, por favor, a la página. Bueno, esta es la evolución de los 38. seres humanos, que hablamos de la evolución de los primeros seres humanos, ¿no? ¿Trabajamos la actividad? Sí, nos vamos en orden, por favor. Sí, esa sí la trabajamos.
Ya, muy bien, excelente. De aquí, igual manera, pues, vamos uniendo a la definición que nos corresponda, ¿no? Muy bien, bajamos más abajo, tenemos lo que es el paleolítico, el arte, las variaciones del clima. A ver, aquí estamos Sí, licenciada, justamente en perdón. la página 38. Excelente. Muy bien, Tenemos dígame, por La favor. licenciada de que hay que imprimir todas las tareas, los trabajos para poder realizar los deberes. A ver, no, no, a ver, en ese caso, a Puede ver, a ver. trabajar aquí. No se Se puede olvide, por trabajar favor, directamente sí. en la página. A ver, no se olviden, por favor, ¿sí? Recuerden que nosotros trabajamos de dos maneras. Las personas que trabajan en el portafolio digital y las personas que trabajan en el portafolio físico, ¿sí? Me imagino que tal vez ustedes, bueno, de parte de todos los profes ya les indicaron que nosotros trabajamos de esas dos maneras, ¿sí? Por ende, no se olvide, por favor, siempre revisar las clases grabadas, ¿ok? En su momento también yo ya les había mencionado, ¿sí? Especialmente para las personas que trabajan en el portafolio físico, ustedes van a tener que realizar todas las actividades que encontramos en nuestra guía académica, es decir, en nuestro portafolio. Y las personas que están trabajando en el portafolio digital solamente van a trabajar las actividades del Canvas, ¿no? Y en el caso del portafolio de la guía académica, eventualmente, digamos, yo hice cuestionario de la evolución del ser humano, ya por darles un ejemplo. Y yo, sorpresa, me fue súper mal, saqué una nota muy baja, entonces yo deseo recuperar. ¿Sí? Entonces, en ese momento ustedes se van a poner en contacto conmigo y vamos a utilizar nuestra guía académica para realizar cualquier actividad de manera que ustedes puedan recuperar la nota. ¿Sí? Por ende, siempre es importante, chicos, revisar las clases grabadas, ¿no? Muy bien. Ahora, especialmente para aquellas personas que trabajamos con el portafolio físico, ¿sí? De la página número 38. Ahora, este cuestionario, bueno, el cuestionario no es, este crucigrama que nosotros podemos observar, vamos completando en base a las preguntas que tenemos en la partecita de abajo. Bien, sí, por ejemplo, pero, por ejemplo, claro, dígame. la alimentación consistía en la recolección de frutos y vegetales. Esa va en la número 1. Ya, muy bien. Luego, significa piedra antigua, paleolítico, que va en el número. Pero lo otro, por ejemplo, no coincide, no da para llenar el cuestionario. ¿Cuál? ¿Cuál pregunta no le da? Esta que dice, hace referencia al primer periodo de esta época, por ejemplo, la pregunta 7, la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6. A ver. Sí, a ver, la pregunta 4 nos dice, ¿desde la 3 o desde la 4? Desde la 3. Ya, muy bien. A ver, hace referencia al primer periodo de esta época. Se ubica 2,5 millones de años, hasta hace 250.000 años antes de Cristo. Los seres humanos se refugiaban en cuevas para protegerse del frío y de los animales salvajes. Como hallazgo característico de este periodo se da el descubrimiento del fuego. ¿Ya? ¿Qué etapa o qué periodo prácticamente estamos hablando aquí? ¿Sí? No se olviden, por favor, la información siempre la tenemos aquí para que logremos completarla. ¿Qué etapa o qué periodo se da el descubrimiento del fuego? ¿Será en el Paleolítico o en el Neolítico? ¿Qué opinan ustedes? A ver. En el paleolítico tiene que ser. Ya, muy bien. ¿En qué parte obviamente se dio el descubrimiento de el fuego como tal, ¿no? Muy bien, en este caso, no se olviden, por favor, siempre revisemos el contenido de acá y vendría a ser lo que es el paleolítico, ¿sí? Bien, no se olviden, por favor, en este caso vamos a dejar el crucigrama aquí, ¿sí? Por el motivo del tiempo. La siguiente semana me hacen un acuerdo, por favor, y vamos a ir completando uno por uno nuestro crucigrama, ¿sí? Este crucigrama la van a completar conmigo, ¿sí? Por esta vez, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Ya. Por el tema del tiempo nos vamos a quedar ahí porque su profe ya me está golpeando la puerta y de ahí vamos a ir completando pregunta por pregunta, ¿ok? Muy
Muy bien, licenciado. Gracias. Listo. Excelente día, chicos. Nos vamos a Gracias, quedar licenciado. aquí. Tengan un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho.